Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día a todos, de verdad. Es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Am, Habilité la cámara un segundo mientras damos la bienvenida al resto del equipo, pero en segundos ya estamos iniciando para ser puntuales, que es realmente lo que nos caracteriza a nosotros. Un tremendo tema que vamos a estar viendo y revisando el día de hoy, lo que es la introducción al Design Thinking. Va a ser genial. Hola, Karen, buenos días. Juan Guerra, ¿cómo estás? Buen día. Saludos a todos. Ahora sí voy a conectar mi set de audio para poder dar inicio entonces y poder entender, digamos, la metodología de cómo vamos a fluir en este webinar de la mañana de hoy, ¿ok? Así que en un segundo estamos. Ok, estamos listos por acá. Ya tenemos todo el set de audio conectado. Solamente quisiera validar con las personas que ya están conectadas si el audio se escucha perfecto, si me logran escuchar. Ok, gracias a todos. Genial, excelente. Bien, muy buen día a todos. Estimados amigos, para mí ustedes son mis amigos. Una vez más, honrado de poder compartir con ustedes un webinar gracias a los amigos de Lean Six Sigma Solutions. Eh, una gran familia, realmente con un portafolio extraordinario. Me siento honrado por la invitación el día de hoy que vamos a estar viendo el tema de Design Thinking. Realmente vamos a ver lo que es como la introducción y entender realmente qué es el Design Thinking, los conceptos generales, ya que hoy en día el Design Thinking se ha vuelto un concepto que cobra cada día más y más importancia en el mundo de los negocios, en el mundo de la innovación, teniendo en cuenta que este va mucho más allá de la creación de productos, y no solamente productos, pudiendo aplicar también en la sección o en la industria de servicios, procesos, considerando por supuesto las evidentes necesidades que tienen las empresas de diferenciarse en este momento específicamente como el que estamos viviendo, en donde estamos en mercados cada día mucho más y más competitivos. Lean Six Sigma Solutions, una empresa reconocida a nivel de Centro y Sudamérica, quiere agradecer a los más de 130 registrados en este webinar. Así que nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento, eh, de más de 7 países. Tenemos personas registradas en el webinar de hoy. Así que bueno, damos inicio entonces a nuestro webinar. Tenemos el chat, la sección de chat habilitada, para que a medida que vamos fluyendo en el webinar, cualquier pregunta quedo a su entera disposición. Bien, es un gusto para mí nuevamente. Mi nombre es Java Angling, soy ingeniero de profesión, soy consultor senior para Lean Six Sigma Solutions en muchos de sus proyectos, eh, y también como coach en lo que es Agile Scrum Professional, también es una de las certificaciones que nosotros llevamos. Eh, Tengo a mi haber varias certificaciones que me asocian o me ligan muy bien a la parte de desarrollo de proyectos, innovación, cultura organizacional, manejo de equipos, desarrollo de equipos y otros muchos más elementos. Y soy especialista a través de AS Consulting. Soy un consultor senior de estrategia y operaciones de diversas empresas a través de todo Centroamérica, Latinoamérica, Canadá y UK o United Kingdom. Y con gusto hoy voy a estar compartiendo con ustedes. Entonces vamos a entrar en materia de inmediato. Voy a minimizar el cuadro de chat. Pero ¿qué es el Design Thinking realmente? Vamos a entender entonces las raíces, de dónde proviene, de dónde nace la idea, el concepto, que en español realmente también se le conoce como el pensamiento de diseño como tal, ¿ok? Lo que hay que entender es que el ser humano, nosotros hemos diseñado desde que pusimos un pie en el mundo, desde que se inventó el fuego, la rueda, todas las primeras herramientas y todo lo demás. Cada objeto y forma que nos rodea fue alguna vez diseñada por alguien. Y eso desde el día uno que estamos en el planeta. Nosotros lo hacemos inclusive a diario, desde que somos unos niños y ahora como adultos, por supuesto. Desde que hacemos un castillo de arena como somos niños, preparamos una comida, ahora de adultos cuando nos arreglamos, cuando nos peinamos, todo diseñamos algo, elaboramos algo, trabajamos en algo, pero particularmente cuando lo hacemos como individuos o personas, queremos satisfacernos a nosotros mismos, la mayoría de las veces, ¿ok? Bueno, lo mismo lo hace un diseñador o alguien, un design thinker. Design thinker es el nombre que recibe la persona
digamos que lidera un equipo de Design Thinking que vamos a desarrollar y entender más a profundidad en breve. La diferencia con ellos es que ellos lo hacen de una forma sistematizada y que tiene a su haber un sinfín de trucos, llamémosle de esa manera, o mejor no, hoy le vamos a llamar herramientas. Estos diseñadores tienen a su haber un sinfín de herramientas, ¿ok? Ellos también juegan con opciones A, B, C, D, probemos aquí, quitemos acá, hasta encontrar la forma correcta. De la misma manera en que nosotros peinamos o nos cortamos el cabello o nos afeitamos la barba, los caballeros, en fin, ¿ok? Lo importante aquí entender y conectar es creamos haciendo, pero mente y manos al mismo tiempo, ¿ok? Eso es lo importante el elemento que quisiera dejar para arrancar en esta primera lámina. El design thinking toma todas las ideas mezclándolas con una visión no centrada en el producto. Esto es sumamente importante porque en el mercado van a escuchar metodologías como lo que lo es el Lean Startups. No podemos confundirlo y les voy a dar las diferencias. No podemos confundirlo tampoco con el desarrollo de un MVP, que es el Minimum Viable Product o el producto mínimo viable. No podemos confundirlo porque estos dos primeros que mencioné apuntan muy directamente a lo que es el desarrollo de un producto. Uno de una manera optimizada, que es el Lean Startups, y el MVP apunta directamente al diseño y desarrollo de un producto. La diferencia es que se complementa con el Design Thinking, porque el Design Thinking quiere entender cómo llevar ese producto, pero enfocado, todo el diseño y el desarrollo, el entorno, el contexto, cómo aterrizarlo directamente enfocado al cliente, al usuario final como tal. Así es que esta introducción sí quería dedicarle unos cuantos segundos adicionales a esta primera lámina para poder entender la diferencia, primero, que es el Design Thinking, y segundo, la diferencia entre otras metodologías que encontramos en el mercado actualmente, ¿ok? Pero vamos a darle una conceptualización, vamos a darle un término y vamos a entender sus orígenes. La primera, yo tomé tres, y que define el Design Thinking como una metodología proyectual sistémica, lo mencionamos en la lámina anterior, sistémica, tiene que haber una manera, una forma, un orden para poder desarrollarlo, que permite desarrollar proyectos o modelos de negocio basados en las necesidades reales, por las fases que vamos a determinar ahora que entendemos las 5 fases, y con el principio de centrado en el cliente. No mencionamos producto en ningún momento, ¿ok? Sistemático, necesidades real, pero siempre enfocado en el cliente. Lo que yo ofrezco, sí, no me interesa en este momento qué estoy ofreciendo, sino qué realmente necesita el cliente de lo que estoy ofreciendo, no el producto como tal. El segundo, podríamos definirlo como el pensamiento de diseño es un proceso de resolución de problemas enraizado en un conjunto de habilidades y centrado en el ser humano. Pensamiento de diseño en un proceso de resolución, definitivamente. Si yo quiero empujar un producto, un proceso, un servicio para lograr captar la atención de mi mercado, de mi nicho, de mi segmento, yo definitivamente necesito resolver la necesidad o el problema que tiene mi usuario final como tal, pero siempre centrado en el ser humano. Yo me voy a quedar con la última porque estas dos anteriores son muy genéricas, más vamos a presentar la última, que es de Tim Brown. Tim Brown se le considera el desarrollador, el creador del Design Thinking, que es la persona que tenemos en la foto, y que lo define como una disciplina que utiliza la sensibilidad y los métodos del diseñador, como lo describimos, de una manera sistémica, para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia comercial viable puede convertir en valor para el cliente y una oportunidad de mercado. Allí realmente complementamos los elementos de las dos anteriores y agregamos los comentarios con los que aporté o con los que soporté los primeros términos, porque realmente hay que utilizar el lado equipo, creatividad, sensibilidad hacia el cliente, pero siempre considerando lo que es tecnológicamente factible, porque más adelante lo vamos a reforzar. Simplemente no puedo satisfacer todas las necesidades del mercado, de mi segmento, de mi cliente, si no me es factible o viable como tal. Y tenemos que también entender la diferencia entre factibilidad y viabilidad, porque algo que no es negociable
son los beneficios de la corporación o de la empresa como tal. Entonces, Tim Brown lo define de esta manera. Tim Brown es el creador de la agencia de consultoría IDEO. Y el design thinking realmente viene ya desde mediados del siglo anterior. Para 1940 ya se empezaba a hablar en Inglaterra, en los primeros escritos, no se aplicaba todavía. eh, en Inglaterra, sí, perdona. Y para 1970 se crea IDEO, pero IDEO empieza a desarrollar la metodología y no es hasta los años 2000, 2008, en donde en la Universidad de Stanford se termina de desarrollar y se implementa como tal, y por eso entonces a IDEO y Tim Brown se le considera los creadores de el design thinking como tal. Bien, entonces, a través del garabato de Daniel Newman, se puede observar el paso del aparente caos y las incertidumbres iniciales hasta el diseño final de innovación. Aquí me voy a permitir tomar el puntero, porque es importante entender realmente qué es lo que persigue el design thinking. Cuando yo realmente manejo una empresa, soy el director de operaciones, mercadeo y demás, y yo realmente no logro descifrar qué realmente es lo que hace falta para que mi producto encaje dentro del mercado, sea aceptado por el cliente o el segmento o el mercado, realmente estoy viviendo esta señal de caos, que es lo que se conoce como el garabato de Newman, que simplemente lo que pretende es entender el caos en que se encuentra mi producto en conflicto con los clientes, usuarios o consumidores, ¿ok? Y es precisamente esta sección, ahora que vamos a entender que hay una fase de empatizar, definir, idear, que es donde nos encontramos en la mayor incertidumbre respecto a nuestro producto y el cliente o mercado. Tengo que entender los patrones, qué realmente es lo que me está diciendo el cliente a través de valga la redundancia, sus patrones de consumo, su comportamiento, y tengo que generar visiones. ¿Cómo realmente puedo lograr llegar a ese punto que el cliente me está? Eso solamente se hace a través de una investigación de mercado, a través de investigación dirigida al cliente, y vamos a darle muchas herramientas el día de hoy. Y eso se considera que es la parte de la definición del problema, todo este bloque. Y el segundo bloque, aquí lo estamos viendo a 30.000 pies de altura, el design thinking, es la fase de solución del problema, que es, una vez tenemos los patrones, los entendemos, los analizamos, generamos visiones, podemos generar o crear un concepto, trabajar en prototipos y entrar en la fase de innovación y diseñar y poder llevar al cliente. Esto es la fase que se llama resolución del problema o claridad y atención como tal. Es muy, muy importante porque muchos de nosotros nos encontramos aquí todos los días trabajando en estrategias de marketing, desarrollo digital, muchos canales, muchos productos, pocos productos, pero al final nuestro producto no es aceptado o siempre encontramos que en las encuestas de satisfacción algo termina creando alguna mella dentro, dentro del análisis. Entonces, cerrando la fase de definición, el design thinking es una mentalidad de diseño que no está enfocada en los problemas. Eso sí es importante. Recuerden que vamos a dejar de verlo como el problema. Lo que pasa es que cuando enfocamos todo como un problema, nos quedamos simplemente tratando de buscar las 1000 soluciones, ¿ok? Entonces, esto está enfocado en soluciones y acciones orientadas al cliente o usuario. Eso debe ser el credo del design thinking. No puedo pensar en la empresa como el todo dentro del proceso del design thinking, más sí está implicado o implícito por la parte de viabilidad y factibilidad, ¿ok? Implica tanto análisis como imaginación. No nos podemos quedar tampoco en el análisis y esto lo vamos a ver en mucho mayor detalle en cada una de las fases. El modelo de Design Thinking, vamos entrando un poco más, que es el enfoque holístico, ya bajamos de 30.000 pies a un enfoque de 10.000 pies, y consta de 5 pasos principales, ¿ok? Que son empatizar, que es definir cuál es el problema, que es definir realmente cuáles son las necesidades, problemas de mi cliente, de mi consumidor, qué le gusta, qué le preocupa, qué prefiere, qué no prefiere, a qué hora lo prefiere, por qué lo prefiere. Eso es empatizar, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar por la parte de empatizar para crear un contexto de realmente qué es lo que está pasando en el mercado antes de llegar a las soluciones. Estamos en la parte de definir el problema. Entonces, una vez yo logro, hay herramientas que vamos a revisar ahora para ver cómo logramos lograr esta fase de empatización. Llegamos a la fase de definir. ¿Por qué lo que yo capté en empatizar es importante para el cliente? ¿Por qué él considera importante que el manubrio del carrito del supermercado
debiese tener una calculadora, un escáner, por ejemplo. ¿Por qué eso es importante para ellos? Vamos a investigar, observar. Ah, entiendo, él quisiera, porque hay veces que los precios no están marcados, él por eso, ok, voy entendiendo. Comprendemos y creamos un punto de vista, ¿ok? De ahí entonces nos vamos a la fase de idear. ¿Cómo resolvemos lo que nos comentó el cliente, entendimos del cliente, definimos y analizamos el cliente? ¿Cómo podríamos resolverlo? Ok, ¿qué tal si integramos entonces estas soluciones A, B, C, D, 50? Vamos a ver 1000 herramientas hoy y hacemos un brainstorming de ideas en equipo. Y es muy importante esta fase porque cuando entremos a la fase de idear, es importante entender cómo se idea. No puede haber eh, prejuicios y cualquier idea es válida. Entonces ya aquí pasamos a lo que es la fase de prototipar, que es, ok, estas son las ideas, ¿cómo podemos prototipar? Todo en design thinking tiene que ser demostrado. No puede quedar en un post-it, no puede quedar en palabras, no puede quedar en textos. Tiene que prototiparse, tiene que simularse. Y vamos a ver todas las herramientas, que es realmente cómo lo creamos. Vamos a comenzar creando, experimentar en equipo y demás para poder entender entre nosotros mismos como equipo, las posibles respuestas o reacciones o aceptación o rechazo por parte del cliente o mercado. Y finalmente, la fase de testear, que sería la quinta fase, es entender si lo que hicimos, lo que prototipamos, definimos, ideamos, funcionó. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a proveerles todas las herramientas. Es implementar el producto en un entorno real, en campo, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con muchísimo mayor detalle. Estoy atento a cualquier pregunta, tengo el chat minimizado, eso sí, pero aquí me debe avisar cuando tenemos algún chat, estamos creo que bien. Bien, respecto a las técnicas y herramientas que les he comentado muchas en la fase de empatizar, Design Thinking tiene más de 100 herramientas. Aquí se mencionan solamente, digamos, las más populares, no las principales, digamos las más populares. Empatizar, vamos a realizar entrevistas y vamos a utilizar ejemplos el día de hoy. Descubrir emociones. Es muy importante esta parte de descubrir emociones. Como esto está orientado al cliente, tiene que realmente estar conectado con la parte de emociones. ¿Por qué realmente se conecta este gusto, esta necesidad? Pero surge de dónde, de qué emoción. Y esa emoción la produce qué? Es el entorno, es el hábitat donde estamos, es probablemente parte de simplemente el carácter del cliente, el tipo de geografía en donde nos encontramos y buscar historias. Definir, tenemos la parte, el replantear y enfocar los problemas desde la perspectiva, identificar sorpresas y tensiones, deducir los puntos de vista. En la fase de idear es sumamente entretenido y no son muchas las herramientas, más bien se combinan entre ellas, que son el brainstorming, lluvias de ideas, construir sobre otras ideas y vamos a proveerles algunas de estas con ejemplos reales en breves instantes. En la fase de prototipar, sumamente importante también porque lo que yo te digo como idea y queda en un post-it, en una lluvia de ideas, probablemente tú la entiendes de una manera, pero hasta que yo no la demuestre como tal, puede generar confusiones y al final poder estar entregando algo equivocado al cliente como por parte del entregable final del design thinking. Construir a prisa para pensar y aprender rápido. Esta es una de las herramientas más geniales que yo he escuchado. La he utilizado creo que 2 veces nada más. Y es, por ejemplo, que se llama que hay que generar 50 ideas en 20 minutos. Esto es el construir a prisa. Logras tener tanta presión para crear o generar ideas que por más, y disculpen el término, tontas que puedan sonar, al yo conectar mi idea tonta con la del equipo y varias ideas, realmente salen ideas extraordinarias. En la fase de testear, tenemos que realmente lanzarnos al mercado, lanzarnos al campo para poder entonces evaluar la respuesta, colocar, voy a utilizar muchos ejemplos que son más populares, por ejemplo, de supermercados, poder poner elementos dentro del supermercado y evaluar las reacciones de los clientes, su comportamiento y reacciones y demás. Y en la fase de evaluar, por supuesto, entonces tenemos que entender realmente si lo que prototipamos, testeamos, realmente funcionó. Logramos algún tipo de impacto dentro de la parte no cognitiva del cliente y lograr dar con esta parte de las emociones y creativas. Es importante también mencionar en esta, y disculpen que utilizo el muy importante, que aquí todo es importante, que el design thinking lo van a encontrar en un modelo de 5, ¿ok? Hasta testear. El evaluar
se considera parte del testear, porque como entramos en un ciclo, como en Agile, se consideran uno solo. Por eso es que aquí ven 6 elementos, pero realmente son 5. Entonces, testear y evaluar se consideran uno solo. Inclusive, encontrarán documentos en donde van a encontrar un séptimo, que es implementar. Pero el implementar muy poco se utiliza porque como esto es iterativo y siempre vamos a tratar de mejorar nuestra experiencia a través de hacia el cliente, a través del producto que trabajamos, pero no enfocado en el producto, eh, este muy poco se utiliza porque ya es tácito que una vez evaluamos, vamos a implementar si es funcional y rentable. Entonces, este es eh, ya un poquito, ya de lleno, pero no un poquito más, este da de lleno, entendiendo la flexibilidad del proceso del design thinking o del modelo de design thinking y su flexibilidad. Es importante también esto, que el design thinking es un proceso flexible. Desde que yo empiezo en la fase de empatizar y me muevo a analizar, yo puedo regresar sin ningún problema. ¿Ok? Entender cuál es el problema, observar el cliente, su comportamiento, sus gustos, qué no les gusta, etcétera, generar mi point of views o mis puntos de vista. Esto me va a generar a mí la inspiración entonces para llevarme a la siguiente fase, que es idear algo que satisfaga y cumpla con lo que observé en esta primera fase. Entonces aquí voy a idear, esta fase ya la conocen, prototipar y probar. Y de ahí entonces en la implementación importante es trabajar en demostrar todo, puede ser a través de storytelling, lanzarlo al mercado a través de un piloto y una vez que funcione, hacerlo parte de mi modelo de negocio para que jamás esto vaya a faltarle al cliente, salvo que yo analice nuevamente al cliente y el cliente ya no vea esto atractivo dentro de mi producto. En estas láminas voy a pasarlas un poquito breves porque es simplemente entender dónde se apalanca el modelo de design thinking, que es un modelo abductivo, que es el proceso del design thinking trabaja bajo un modelo abductivo. ¿Qué es un modelo abductivo? Que trabaja bajo divergencia y convergencia, que en específica, si nos vamos a términos específicos, es trabajar enfocado en cantidad y calidad. Aquí dentro, en la fase de exploración del reto o definición del problema, vamos a entender que el reto es satisfacer o encontrar el problema. Aquí es encontrar, acá es satisfacer. Es definir el reto, observar, escuchar, aprendiendo. Y la parte divergente es que yo tengo que ser lo suficientemente amplio para entender no solamente la necesidad de un cliente a través de su experiencia. Entonces tengo que ser muy divergente y estar completamente abierto a entender no solamente las emociones, percepciones, gustos y no gustos de un cliente en específico. ¿Ok? Completamente amplio, desde todo lo que es el buyer persona, desde el perfil geográfico, étnico, edades, todo, completamente divergente. Una vez tengo toda la información recopilada a través de entrevistas y todas las herramientas que hemos visto, tengo que ser sumamente convergente. ¿Ok? Ser sumamente específico, realmente tengo tanta data que tengo que saber específicamente cuáles son los insights que realmente puedo cazar a mi producto, desarrollar en mi producto o en la experiencia del cliente a través de mi producto. Esto es entonces es la fase de definir o analizar. De aquí viene la fase de idear, que ya vamos a empezar a trabajar en la solución del cliente y tengo que ser completamente divergente. ¿Por qué? Porque necesito una lluvia de ideas. Necesito no solamente ser el típico pensamiento industrializado de que una solución puede ser aplicada simplemente a toda la población mundial entera. Y eso dejó de existir. No es que está dejando de existir, eso dejó de existir. Entonces, para crear las soluciones debo ser completamente divergente al momento de idear y prototipar. Y una vez evalúo y testeo, entonces tengo que filtrar qué es lo que realmente dio resultado y poder ser convergente y específicamente eso poder implementarlo en la experiencia de mi cliente para tomarlo entonces como una solución como tal. Esa es la parte conceptual de el modelo abductivo que trabaja o se apalanca sobre la divergencia y la convergencia. Y este modelo lo vamos a ver mucho, lo van a ver mucho cuando hagan research sobre design thinking o cuando trabajan en equipos design thinking
entender realmente en qué partes realmente tenemos que ser muy amplios y en qué partes realmente tenemos que ser muy específicos. O en qué parte tenemos que apreciar la cantidad, en qué parte tenemos que apreciar la calidad para ser más específico como tal. De ahí entonces, este es un modelo muy similar al anterior, así es que este también entonces lo paso muy rapidito. Reto, definición del problema y la solución, solamente que ya tiene los elementos que entendimos o explicamos en la lámina anterior, el área de definición del problema y el área de la solución del problema como tal. De ahí entonces poder entender de dónde y por qué nace el design thinking y qué diferencia hay del design thinking de cómo lo está haciendo mi empresa hoy día. El business thinking, que es el modelo tradicional industrializado, identifica una serie de problemas, pero como es industrializado, entendemos que una solución puede aplicar a todos mis clientes a través de una sola solución. Y ese es el error que muchas empresas, comercios, industrias probablemente estén cometiendo el día de hoy. El cliente, el consumidor realmente tiene identidad propia ya. Hace miles de años ustedes saben que el marketing 1.0 estaba diseñado para trabajar específicamente sobre el producto. Luego vino el marketing 2.0 que estaba diseñado sobre el customer service, luego el 3.0 que estaba orientado sobre los valores, luego el 4.0 que está sobre el ambiente y otras experiencias. El cliente entendió eso sin tomar clases y el cliente ya tiene identidad. El cliente dice, pero es que yo no quiero lo que estás produciendo en masa o de manera industrializada. Yo quiero algo que se amolde a mi necesidad. Allí nace entonces el design thinking. Entonces es entender realmente la situación de cada uno de mis clientes, que es el modelo abductivo, como les comenté, tengo que ser completamente amplio, entender los problemas de todos, qué ofrezco yo al mercado y cómo puedo generar soluciones a través de mi servicio, a través de mi producto, que logren satisfacer entonces las necesidades de uno, dos, tres, cuatro clientes al mismo tiempo y poder hacerme y ganar ventaja competitiva en el mercado. Esta lámina me gusta muchísimo para poder entender realmente la diferencia entre los modelos y cómo apunta uno hacia los productos y otro modelo, el design thinking, específicamente hacia la experiencia del cliente, la experiencia del cliente. ¿Ok? Gracias por eso. Entonces voy a mirar rapidito el chat. Creo que estamos bien con el chat. Entonces, seguimos avanzando. Y bien, ya llegamos a la fase de cuáles son los principios. Vamos a pasarlos también muy rapidito porque son bastante claros y sencillos. Los principios del proceso creativo de Design Thinking, ya algunos lo habíamos mencionado, nada debe quedar en un post-it. No lo cuentes, demuéstralo o muéstralo, imágenes, fotos, prototipos, lo que sea necesario, pero demuéstralo. Yo necesito entenderlo, pero realmente de una manera que me lo puedas demostrar. Cualquier concepto se puede representar gráficamente. No me digas que es que no sé cómo representarlo. Tiene que haber, como puedas, tienes que representarlo de alguna manera. No pueden existir prejuicios ni criterios preconcebidos. No, es que no, eso no va a servir. No, es que eso lo utilizó la otra empresa y yo tuve una experiencia y me contaron que ellos, no, ellos intentaron, pero no les funcionó. No puede haber preconcepciones. O no, mira, es que como a mí eso no me gusta, realmente yo no creo que eso le vaya a gustar al resto de los clientes. ¿Ok? Respecto a modelos, ideas o resultados, hay que ser muy estratégico, de pensamiento crítico, ¿ok? Amplio, imaginación sin límites ni prejuicios y todo se debe prototipar a través de cualquier herramienta, Legos, dominos, cartoncitos, lo que usted tenga a mano, ¿ok? Y esta es una manera gráfica en donde agregamos algunos otros que no te despistes. Importante es el no te despistes, porque muchas veces tratando de diseñar o idear, nos quedamos atascados porque ¿y cómo termino de diseñar esto? Si tú crees que te está consumiendo demasiado tiempo, no, suéltalo, just let it go, déjalo ir y sigue con la siguiente idea o pide ayuda al resto del equipo, ¿ok? Mira, tengo una pregunta aquí. Hola, Khaled. Oye, gran amigo. Saludos, Yavar. Tengo una pregunta de mi amigo Khaled Vélez Powell. El design thinking, ¿en qué tipo de negocios o industrias se está utilizando? Por ejemplo, ¿se puede aplicar a procesos o es solo con un objetivo de creación de un producto físico? Muy excelente pregunta. Voy a reforzar el concepto. Gracias, Khaled. Siempre nos saludamos por ahí en las redes. Khaled, el design thinking está diseñado para todo modelo o industria en donde haya una tercera persona, llámese un cliente, llámese un usuario, un consumidor
o un proveedor inclusive. Se puede aplicar el design thinking. No necesariamente tengo que vender un producto físico, tener una tienda, un supermercado, porque yo lo que necesito es mejorar la experiencia que estoy teniendo con mi proveedor, con mi intermediario, con mi cliente a través del producto o servicio que yo proveo. Déjame saber, Khaled, si logré aterrizar más o menos, si no, con muchísimo gusto al final puedo ampliarlo un poco más. Bien, esto respecto a eh, los preceptos del design thinking. Ahora entramos en las características y eso es el ADN, el credo, debe ser siempre centrado en la persona, en el cliente, en el consumidor como tal, ¿ok? La observación debe ser la medida, no puede ser simplemente de la data, no puedo basarme, es que yo tengo un cuadro, un Excel, el sistema, el ERP me dice esto fue lo que bajé del ERP, no funciona para el design thinking. En el design thinking tiene que estar la observación. En Lean se le conoce como Gemba, ir a Gemba, que es ir al sitio en campo, analizar, estudiar, entender qué hace, qué no hace, por qué no lo hace, por qué se molesta, por qué siempre está feliz en esta sección, pero cuando cambia no. ¿Por qué en esta parte es la observación como medida? Esa es mi real medida en el design thinking. Tiene que existir un desarrollo iterativo, que es lo que les comentaba de por qué se omite la última fase, la séptima, que era implementar. Porque yo al finalizar la evaluación, si funciona, yo en automático regreso a la fase de empatizar, porque no me voy a quedar en la implementación. Debe ser iterativo y empiezo a analizar de nuevo cómo siempre puedo mejorar la experiencia del cliente a través de mi producto. Tiene que ser iterativo. La involucración de clientes o usuarios finales, confianza en las percepciones, tiene que haber espíritu, imaginación y creatividad. Espíritu colaborador, disculpen allí que no se especificó. Khaled me dice, gracias, me queda claro. Como trabajo en la industria marítima y me funciona mucho por la mejora de procesos con los clientes internos, sobre todo, es interesante estos conceptos, por supuesto. Te agradezco mucho el comentario, Khaled, y con muchísimo gusto, siempre tenemos comunicación, podríamos ampliar un poco más, si no, con muchísimo gusto al final de la sesión para que todos también podamos captar un poquito más de detalle en cuanto al design thinking. ¿Cómo aplicamos el design thinking? Primero, ya vamos entrando en aterrizándolo. Hay que desarrollar una comprensión profunda y la comprensión profunda se basa específicamente en no solamente basarse en datos como tal. En la actualidad, por ejemplo, existen muchas variantes de la aplicación del design thinking o el pensamiento de diseño. En general, la aplicación del proceso del pensamiento o design thinking requiere 3 a 5 pasos. Vimos que a veces hasta 6 y hasta 7. Pero sin embargo, a un alto nivel como tal, los pasos involucrados en el pensamiento, en el proceso como tal de design thinking son simples. No nos debemos perder en el bosque. Uno, comprender completamente el problema. Segundo, explorar una amplia gama de soluciones. Hay que ser divergente. Tercero, hay que iterar, hay que ser muy iterativo, extensamente a través de prototipos y pruebas. Presento una, pruebo, levanto otra. Por ejemplo, hay sesiones en donde en 20 minutos tengo que generar 50 ideas. Claro, no se puede hacer en ese tiempo 50 prototipos, pero tengo que ser tan creativo, con tanto espíritu y ser tan iterativo que allí yace el éxito del design thinking como tal. Y finalmente, por supuesto, que es la parte de implementación o realizar pruebas rigurosas a través de los mecanismos de implementación habituales que ya conocemos, o vamos a conocer también en cada una de las fases cuando nos vamos a campo. Vamos a empezar entonces a definir cada una de las 5 fases. Uno, la primera fase, descubrir o empatizar. ¿Qué quiere decir descubrir o empatizar? Y yo creo que utilicé una buena imagen porque es sumergirme en la mente y en el corazón y en las emociones de a quien estoy dirigiendo mi pensamiento de diseño a través del design thinking o mi cliente, mi consumidor. ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué le gusta? ¿Qué es importante? ¿Por qué le preocupa esto? ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Ok? ¿Y de qué formas lo hace? O sea, hacerme todas las preguntas posibles. ¿Ok? Empatizar va a implicar realmente es todo el trabajo necesario para comprender a la persona dentro del contexto de mi desafío.
que es realmente en su área, en donde yo presento mi producto y yo espero una reacción del cliente, que es la aceptación, la compra, el funnel, etcétera. Allí realmente, entonces, eso es lo que es la parte de ponerme en los zapatos del cliente, ¿ok? Su forma de pensar y sentir, comprender las necesidades físicas, emocionales. ¿Qué técnicas? ¿Qué, cómo y por qué? La técnica del qué, cómo y por qué es, y permítame tomar un lápiz rapidito aquí, opciones de puntero, tengo una pluma, es crear una matriz. Aquí es el qué, el cómo, y disculpen la letra, y el por qué. Perdón, con el signo de interrogación. Aquí tengo que saber qué el cliente hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace. ¿Cómo lo hace? Ah, lo hace así, esto lo hace así, esto lo hace así. ¿Por qué lo hace? Lo hace por esto, porque se encontró con esto, se molestó por esto, encontró esto. El qué y el por qué y el cómo lo está haciendo como tal. Eso es la herramienta del qué, el cómo y el por qué. Importante, tenemos una de las más poderosas, que es la entrevistas. ¿Ok? La entrevista, la clave es que, y todos hemos pasado por entrevistas en la calle, y realmente puede que estén utilizando modelos de design thinking o puede que no, pero tiene que ser amena, porque necesitamos realmente conectar con las emociones del cliente. ¿Y por qué digo amena? Y disculpen que me extienda en esta lámina. Tiene que ser amena porque yo necesito realmente que el cliente sea completamente abierto, honesto y sincero conmigo. ¿Cuántas veces no nos han abordado en la calle con una encuesta y nosotros por la prisa o porque no nos está gustando el entrevistador, simplemente sí, no, a lo mejor, quizás, y realmente no estamos siendo honestos, abiertos, sinceros con las respuestas? Entonces tiene que ser amena. Siempre preguntar un por qué, para poder entender qué más hay, aunque el cliente se desplaye hablándonos muchísimo. Hay que incentivar a que el cliente nos cuente una historia de por qué lo está haciendo y cómo lo hace de esa manera. Sean reales o no, algo nos van a revelar. Presta atención a los gestos, a los movimientos, la gesticulación, la expresión facial. Todo eso debe ser anotado como tal al momento de la entrevista. No temas a los silencios. Estamos en la entrevista. No teman a los silencios. Es que el cliente quedó en silencio y me fui a la otra pregunta de si no sabe, no se preocupe, déjelo así. El silencio lo que representa es que el cliente está buscando en su subconsciente, en su parte cognitiva, lo que ya experimentó, lo que conoce, está buscando los detalles que quiere participarte. No le temas al silencio, dale su tiempo como tal. No sugieras preguntas, y esto lo veo mucho en los noticieros. ¿Cómo se siente usted con el mal servicio que está prestando la agencia recolectora de basura? Ya yo le dije la pregunta y le dije cómo debe sentirse porque le dije que es del mal servicio. No, tú no puedes realmente sugerir respuestas. Haz preguntas abiertas, neutrales. Las respuestas binarias a veces no dicen mucho. ¿Podría usted decirme si le gusta el pan con la mermelada arriba o por debajo? ¿Sí o no? No, es malo. O sea, en el design thinking realmente no podemos tener respuestas binarias. Tenemos que estimular la conversación. Oye, se recomienda de hecho utilizar grabadora, un espacio dedicado. Quizás no tengamos todos estos elementos al momento de una entrevista para que realmente obtener lo que queremos, pero es sumamente importante poder tratar de cumplir por lo menos con la gran mayoría de los elementos que aquí les compartí. Siempre, por supuesto, el consentimiento de la persona como tal. Ya vamos al segundo, que es interpretar. ¿Qué tengo que entender entonces de toda la entrevista, del qué, el cómo, el por qué? ¿Qué necesidades tiene el usuario entonces? Vamos a ver entonces qué es. Y aquí se trabaja en lo que se conoce como un mapa de empatía, ¿ok? Voy a tratar de ser un poquito breve. Sí, no, estamos en tiempo, estamos en tiempo. El mapa de empatía, lo van a ver de muchas maneras, es un plano, digamos un plano cartesiano, como el que ven aquí en esta primera parte, que se divide en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. En el primer cuadrante superior izquierdo, está la cara, porque yo necesito saber el cliente qué es lo que dice, ¿ok? ¿Qué es lo que sale de su boca? Pero en el cuadrante número 2 está la mano, yo necesito saber qué el cliente hace. En la parte 3, el cuadrante 3, quiero saber o definir, analizar qué es lo que el cliente, usuario, piensa. Y en la última está el corazón, el cuadrante 4, que quiero saber qué es lo que el cliente siente. ¿Dónde está la importancia del mapa de empatía? Tengo conectado su mente, su hacer, su pensamiento y su sentir. Fenomenal.
Entonces, allí realmente puedo entender, y mira, aquí voy a utilizar el tema del supermercado del carrito, por ejemplo. Dice el ejemplo que es que el cliente me dice que los carritos se malogran mucho, pero ¿qué hace? El cliente utiliza el carrito como patinete. Entonces, aquí ya identifico que hay una contradicción. Tengo que ver cómo ataco esto. Y es sumamente importante. Por ejemplo, el qué dice versus el qué piensa. Los carritos se malogran bastante, pero es que deberían tener este tipo de escáneres, calculadoras, techos, cualquier cosa que me haya dicho el cliente, y voy conectando cada cuadrante uno con el otro. Y al final, ¿qué es lo que el cliente siente? El cliente en la imagen quiere destruir el carrito porque no le funciona, no rueda, hay una llantita que siempre te empuja para un lado la mano y tienes que estar empujándolo con mucha fuerza. Entonces hay otros elementos allí que también considerar. Quiere destruirlo y no va a mi supermercado precisamente porque los carritos siente que no son lo que quiere. Entonces realmente, esto es un ejemplo. Hay ejemplos en donde el cliente conecta más con las emociones. Aquí es más físico, conecta más con las emociones, que es donde el cliente simplemente necesita tener o tiene la necesidad de sentir o ver que su carrito está lleno. Por eso que ustedes ven que ahora se ha desarrollado en muchos supermercados carritos más grandes, más pequeños, doble canasta, tres canastas para que te sientas que realmente estás lograr mucho porque sientes que el carrito está lleno con menos dinero. Y es todos estos elementos que se van trabajando realmente para que el cliente diga, yo voy a este supermercado y mira que yo lleno mi carrito, pero nadie sabe qué carrito, pero realmente a la vista el cliente logra una satisfacción. Cosas como esas es que hay que lograr interpretar al momento precisamente de esta fase de interpretación como tal. Ok, al momento de idear, ¿qué ideas existen? Entonces ya entendimos realmente qué es lo que necesita el cliente. Entonces, en esa parte es generar la mayor cantidad de ideas, soluciones posibles. Tenemos que estimular el pensamiento colectivo. No es que el design thinker o el que está liderando el equipo de design thinking dice, no, mejor lo hagamos así, mejor lo hacemos así. No funciona así. Realmente aquí en la parte es sumamente, de hecho, una de las partes más importantes porque es el brainstorming. Y el brainstorming, lluvia de ideas, el diagrama de afinidad, no puede trabajar a través de una sola persona. Entonces tiene que ser un pensamiento colectivo, escuchando y construyendo sobre otras ideas. Necesito las ideas de todas las personas. ¿Ok? Y necesito conectar las ideas físicas y emocionales, que fue lo que vimos en la lámina anterior. Eso es lo que es la fase de idear en el design thinking. El diagrama de afinidad y muy conocido por ustedes, el modelo de Ishikawa, que es el modelo causa-raíz, en donde sé que tengo una situación, un problema, y logro identificar en el Ishikawa cuáles son las posibles causas o causas identificadas dentro de ese diagrama. Entonces, eso podríamos verlo en otro cursito de Lean, el tema del diagrama de Ishikawa. De ahí pasamos entonces al cuarto punto, que es prototipar. Vamos a crear elementos tangibles. Nada se puede crear en el post-it, en el tablero, en la ventana, en el pizarrón. Tenemos que crear elementos tangibles, que el resto del equipo los vea, maquetas, storyboard, sketches. Tenemos que actuar como los clientes cuando me presentan el producto, cómo voy a reaccionar, pero realmente haciéndolo como un sketch. Tengo que ser capaz de poder generar sensaciones, emociones, o sea, ver, tocar, simular. Necesito fallar. Y voy a hacer énfasis en esto porque en el design thinking no hay nada más valioso que fallar para entender que antes de lanzarnos al mercado a hacer una prueba, una evaluación que nos va a costar recursos, fallar dentro de la fase de prototipar. Fallar barato, rápido y seguido, en papel. ¿Ok? Importante es identificar variables. ¿Qué es identificar variables? Es identificar variables dentro de un prototipo, es que cada variable o elemento que voy a agregar debe responder a una necesidad del cliente. Ok, le voy a agregar una calculadora y un escáner al carrito de supermercado. ¿A qué necesidad o qué respuesta o a qué variable responde eso? El cliente no quiere está en el pasillo 3 y tiene que ir al pasillo 12 a escanear un producto. Ah, ok, esa es la variable que conecta con esto. Entonces, cada variable debe estar conectada con un elemento, una necesidad del cliente. No puedo crear elementos que no tengan asociada una variable como tal. Eso es simplemente crear subjetivamente, no objetivamente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la parte de trabajar con legos, masilla, plastilina, como le llamen, cartulinas, maquetas, todo lo que mencionamos arriba. El juego de roles es sumamente importante
que es la parte de sketch, en donde yo voy a ser el gerente de atención, yo voy a ser el cliente, yo voy a ser la de atención en el pasillo o la demostradora del producto, y cada uno va a tener un rol e interactuar de manera real como si estuviésemos en el supermercado como tal. Y por supuesto, la malla receptora de información, que es esta que tenemos aquí a la derecha, que es que una vez voy prototipando, yo necesito trabajar en una malla receptora de información. 4 cuadrantes nuevamente identificados por símbolos, más signo de interrogación, un foco y un triángulo o un delta. Delta mejora más porque son cosas buenas, interesantes. Voy a ir anotando las cosas que yo identifico que realmente están funcionando dentro del modelo de prototipo y que realmente están teniendo buena aceptación en los sketches. Es económico o hace que el cliente economice o mi proceso de producción economice y es innovador. Todo lo que voy encontrando lo voy anotando en las cosas interesantes. En las posibles mejoras yo voy a encontrar que durante la fase de prototipo, oye, mira que las ruedas se dañan y dejan de rodar es por el diseño, hay que trabajar en el diseño nuevamente de las balineras y tal. Entonces tengo que trabajar en una malla receptora de información, agregando también nuevas preguntas, porque van a surgir nuevas preguntas que nunca salieron en la fase de análisis. Entonces, oye, ¿esto se paga o no? Oye, ¿está funcionando como realmente lo esperábamos o no? ¿En qué se diferencia de lo que está ofreciendo la competencia? ¿Realmente debemos salir con esta versión o siempre tenemos que agregar valor sobre lo que ya existe en el mercado? Entonces van a haber nuevas preguntas y por supuesto, nuevas ideas. Oye, mira cómo no se nos ocurrió, ¿por qué no realmente agregar esta a través de una aplicación? ¿Por qué no realizar un cobro desde el mismo carrito y puedan, como ya todo está escaneado en el carrito, simplemente la persona pasa a la caja a pagar? Cosas como esas. Van a salir nuevas ideas. Esa es la magia del design thinking como tal. Eh, ya casi estamos cerrando, estamos en la parte número 5, que es la parte de probar y validar. Recuerden que probar y validar se consideran separados, pero cuando lo vemos como de un enfoque holístico, van a ser uno solo, va a ser el quinto paso. Y es obtener retroalimentación de los prototipos creados para modificarlos y mejorarlos. Ponlos en el mercado, ponlos en un entorno de prueba. Las mesas de experiencia, de allí nacen las mesas de experiencia o las zonas de experiencia como tal. Aunque ustedes no lo crean, hay personas analizando cómo las personas interactúan con el producto, qué hacen con el producto, qué intentan hacer y con el producto no logran hacerlo. Y la gente está notando, oye, mira que todo el que llegó y agarró eh, el lente de realidad aumentado, el de realidad virtual, quería ponerse uno él y uno su esposa para ver los dos lo mismo, pero no se podía. Entonces allí se generan nuevas ideas. O sea, hay que experimentar en campo. Eso realmente es más bien la fase de analizar, pero en la parte de campo ustedes van a encontrar este tipo de cosas como nuevas ideas como tal. Y nuevamente identificar variables. Técnicas: tomar fotos, grabar videos, crear una historia antes de lanzarlo, después de lanzado o durante el lanzamiento, cuando ya está en el mercado, dibuje cómo se está comportando el cliente, de dónde a dónde se mueve la mayoría de los clientes, por qué se mueven en este sentido. Mira que el 80% de la gente que hace supermercado va de pasillo en pasillo, pero hay un 20% que simplemente va cada 2 pasillos. ¿Por qué se mueven así? ¿Cuántos pasos? Este tipo de experiencia. Si mi producto no debe estar en este pasillo, debe moverse hacia acá, porque ese tipo de historias son las que van a darnos las fotos, videos, los sketches y demás. Y por supuesto, la parte de me gustaría, desearía, qué tal sí, que es la parte de la crítica. Pero acá no se le llama crítica porque no hay idea loca, descabellada, sino se le llama el me gusta, desearía, qué tal sí, por ejemplo. No me gustó mucho la idea, no le voy a decir, porque es una manera poco colaborativa y poco realmente motivadora para trabajar en equipo. Me gusta tu idea, genial, más desearía pudiésemos agregarle o modificarle esto, o me gusta tu idea. ¿Qué tal si le quitamos esto y podemos agregar tal cosa? Es un modelo de crítica mucho más funcional para colaboración o trabajo colaborativo, menos directa. Hay mucho más detalle que pudiese compartirles, pero vamos a ver cómo logramos avanzar. Ya estamos casi en la parte de cierre del webinar. En la innovación orientada al ser humano, ya sabemos que esto está
completamente orientado y enfocado al cliente, consumidor, usuario. Siempre debe estar apalancado en la deseabilidad del cliente, en la viabilidad de la empresa y la funcionalidad del producto, servicio, la experiencia, a través de la experiencia, pero no necesariamente asociado a la factibilidad, ¿ok? La factibilidad realmente la miran otras metodologías como Lean Startups, que es, es otra sesión. Recuerda que es flexible el Design Thinking. Desde que yo estoy en idear, no necesariamente tengo que irme a prototipar. Si yo siento que las ideas debo redefinirlas, debo irme para atrás a la parte de redefinir. No puedo prototipar algo que no está claro todavía. Entonces es sumamente importante esto. Entonces, aquí se hace un quiebre de las fases del design thinking y del el diseño creativo también se combinan, de poder entender cada una de las fases. Por ejemplo, aquí es qué es, cuál es el problema. Entonces, a través de qué herramientas, análisis de la cadena de valor, el journey mapping, que es dibujar todo cómo se mueve el cliente, qué hace el cliente, la experiencia del cliente, un mind mapping. Eh, en el curso de Agile Scrum Certification dimos varias herramientas de mind mapping. El brainstorming, que es, ¿qué tal si hacemos esto? Y por supuesto, una vez tenemos definido en el brainstorming las ideas, de esas ideas tengo que ser convergente y ahora de todas esas ideas, ¿qué va a crearle el wow al cliente? ¿Ok? Creación de conceptos, asunciones, el testing de asunciones y el prototipado rápido para pruebas rápidas. Y de todo eso, ¿qué funcionó? Ok, entonces vámonos a hacer la prueba de Customer Co-Creation o co-crear con el cliente. Siéntate aquí, esto es muy agile, ¿ok? Siéntate aquí, conversemos, compartamos. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si, cuál es tu feedback si hacemos esto, si le agregamos esto? Todas las encuestas que ustedes llenan en Internet, eso es Customer Co-Creation. Y bueno, hay muchas otras técnicas y metodologías involucradas también ahí, ¿no? Que pudiésemos mencionar. Pero básicamente es como haciendo el wrap-up de lo que es el pensamiento de diseño, el design thinking. Es importante mencionar que los requisitos para poner en marcha el diseño creativo son el liderazgo, que es recomendable. Ok, liderazgo es importante. Recomendable vincular las iniciativas del pensamiento de diseño, el design thinking, con los objetivos estratégicos de la corporación, del producto. ¿Para qué fue diseñado esto? No puedo salirme de ese carril. ¿Ok? Enfocado a las personas porque es fundamental que los campeones, los champions, los líderes de los equipos de cambio que lideran divisiones de departamentos de innovación, de desarrollo de productos y demás, lideren el cambio a través de estos proyectos. Entonces, el champion o las personas o los líderes y el equipo juegan un rol sumamente importante en la comunidad del pensamiento creativo y pensamiento de diseño. La fase de proceso, se puede emplear el marco de pensamiento de diseño genérico, pero siempre es conveniente desarrollar y adaptar el método, las herramientas que respalden, por supuesto, los objetivos de la organización. Eso no lo podemos. El hecho que sea muy de diseño creativo, de innovación, no necesariamente debemos desprendernos del todo de los procesos objetivos estratégicos de la corporación, del departamento, aunque yo el término departamento no lo utilizo, etcétera. Y por supuesto, el entorno que es imprescindible desarrollar y crear espacios de trabajo colaborativos. Esto es clave. Esto es muy agile también. El mundo cambió. Para realmente tener trabajo colaborativo, no podemos seguir trabajando bajo divisiones, islas, agile, trabajo bajo war rooms o salas de guerra o salones de guerra, como tal, como se le llaman, para poder innovar en conjunto. Todo el mundo pegado a una pizarra, discutiendo ideas, discutiendo nuevos pensamientos, en fin, en colaboración directa con los clientes. No, el cliente déjamelo allá afuera. No, yo te muestro, yo te envío la. No, no funciona de esa manera. Yo te envío la muestra. No puede funcionar de esa manera. Y bien, importante, esta la agregué porque la innovación, que es parte del design thinking, es una cadena que conecta a varios sistemas. Eso es importante también. Aquí todo fue importante. Que es, aquí está el design thinking al momento que trabajamos lo que es un departamento o área de innovación. Ya sabemos que tenemos un goal, una meta, un problema, una definición. Tenemos que empatizar, definir, idear, prototipar, idear, y en la parte del prototipo, lo que funcione, tengo que desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollo? Porque llegué hasta el prototipo. Entonces allí entra Lean Startups.
Lean Startups trabaja bajo tres pilares principales, que son producir, medir, bueno, el build, era construir, medir, aprender. ¿Cuál es la diferencia de Lean Startups con otras metodologías que busca siempre optimizar a tiempo y realmente hacer el giro del timón a tiempo, que es pivoteo? Pivotear es dejar un pie firme porque es mi objetivo, pero muevo un pie flotante, que es que puedo cambiar de dirección, ¿ok? O si todo funcionó, simplemente persevero. Y si todo se desarrolló de manera correcta dentro de la fase de Lean Startups, entonces entro al desarrollo de ese producto o servicio a través de Sprint Planning. Y allí conectamos directamente con la filosofía Agile a través de cualquiera de sus metodologías que, de hecho, Lean Six Sigma está dando una certificación de Agile. En esta nueva versión va a incluir Lean Startups y una parte de Design Thinking. Entonces, es importante que identifiquemos que el Design Thinking es una parte del desarrollo de un todo, pero sí lo puedo trabajar de manera independiente también. Entonces, pero si estoy trabajando realmente en un sistema de desarrollo, de innovación, de desarrollo de productos, es importante que logremos manejar el Design Thinking conectado con el Lean Startups y, por supuesto, con filosofías Agile como tal. Entonces, aquí es el Design Thinking conectado ya con una metodología específica, por ejemplo, Scrum, que es una vez empatizo, defino, ideo, pruebo, entonces, vamos a desarrollar el producto en función de metodología Scrum y entramos en la iteración del Scrum, que ustedes, como ya muchos conocen, la ventaja del Scrum o cualquier metodología ágil es que entrega valor de manera frecuente al cliente o al usuario final eh, de manera iterativa, de manera frecuente, sin comprometer la calidad del producto o servicio y sin comprometer el tiempo. ¿Ok? Logramos terminar, lanzamos, vuelve el ciclo nuevamente de Design Thinking como tal. Bien, quería mostrarles esto, ya con esta lámina estoy casi cerrando para atender algunas preguntas, que es importante entender el pensamiento de diseño desde la perspectiva mercado ya como tal, de dónde nace, por qué nace, porque el área que trabaja usualmente las interfaces de un producto, de un servicio, tómenlo en términos genéricos, de un producto o un servicio, usualmente las trabajan las áreas de marketing, las áreas que trabajan el análisis del mercado. Y ellos van a tener una idea como tal. Pero si nosotros no involucramos realmente el observar la experiencia del cliente, qué quiere, qué no quiere, qué le pasa, qué le molesta, qué no le molesta, jamás vamos a entender y poder realmente trabajar una experiencia de usuario o diseñar una experiencia de usuario acorde realmente al usuario. Y el ejemplo es muy común, que es, aquí no le gusta la salsa de tomate de esta marca en específico, a muchas personas. Y el área de mercadeo está fascinada con los números de ventas, pero realmente hasta cuándo se dieron cuenta el problema que tenían los clientes para poder para poder tener la salsa, que tenían que voltearla y tener que golpearla un sinfín de veces por debajo para poder sacarlo. Esa es la experiencia del usuario. Entonces trabajemos en eso y se ideó entonces esta parte del nuevo diseño y voilà, se resolvieron todos los problemas, involucrando la experiencia real del cliente. No todo el éxito está en mi producto, ni cómo luce, ni cómo se ve. Si yo no involucro la experiencia de usuario, tengo la mitad del cliente solamente. ¿Ok? Por eso aquí cierra de que la interfaz de usuario con la experiencia del usuario es la excelencia interactiva de mi producto y mi cliente, que es precisamente hacia donde apunta el design thinking. Voy a atender, me quedo en esta lámina, voy a regresar uno nada más para atender las preguntas y ahora regreso a despedir el webinar. Mira, tengo varias preguntas. Oye, Ivonne Nao, una experta en Customer Service, Customer Experience, nos pregunta, ¿cómo combinas el Design Thinking con las otras metodologías como Lean o Agile? ¿O es mejor utilizar una en específico? ¿Cómo puedes seleccionar la metodología a usar o que mejor se ajuste al proceso a mejorar? Eh, 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 Excelente pregunta, Ivonne. Muchísimas gracias. Y de hecho,
voy a regresar a la lámina en donde expliqué esto. Yo creo que probablemente ya parte de la respuesta está dada, más cada una maneja un enfoque distinto. Por ejemplo, el design thinking recuerda que lo que persigue es realmente lograr la experiencia del usuario que sea fenomenal. Como la experiencia del usuario a través de mi producto, a través de mi servicio sea fenomenal. Entonces tiene estos 5 pasos que presentamos para poder entonces, una vez definidas cuáles son las necesidades, cómo lo analicé, qué ideas logré, cómo las prototipé y qué resultado dieron, si dan resultados, si dan efecto, entonces las pongo. Si es un producto nuevo o un servicio nuevo, se sugiere ponerlo en un ciclo de Lean Startups. No voy a entrar mucho en Lean Startups porque eso es otra clase, pero la parte de Lean Startups lo que persigue esta es a través de esos 3 fundamentos, 3 pilares, que es construye, mide y aprende, para que puedas pivotear o mantenerte, es si funcionó, mantente, persevera, 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 persevera. Si no te está dando los resultados que tú esperabas, pivotea, pivotea, pivotea y vuelve al ciclo, vuelve al ciclo. Cuando encuentres la fórmula específica que el cliente diga, yo soy un fanático de este producto o de este servicio, que eso es la curva de Rogers que vimos también, recuerdan la curva de Rogers, tú tienes que volver a gente fanática. Bueno, siempre va a haber gente fanática. Los fanáticos, para explicarlo rapidito, dentro de la curva de Rogers, son las personas que sí o sí tu producto lo van a comprar el que saques, cuando lo saques, como lo saques, porque son fanáticos. Y de allí vienen los seguidores, de ahí vienen los pragmáticos, que son los que necesitan encontrarle algún uso, que sea práctico, etcétera. En fin, la curva de Rogers es sumamente interesante y la curva de Rogers la analizamos en el Agile Scrum Professional. Y de allí, disculpa Ivonne, vamos a Agile, que es un proceso de colaboración de equipo para optimizar todos los recursos a disposición y lograr siempre satisfacción del cliente, entregas frecuentes al cliente de mucho valor y de manera frecuente o de manera iterativa. Entonces, allí se conectan todos ellos. Si tú me preguntas cuál utilizar, realmente depende de en qué fase está. Si tienes un producto maduro en el mercado y quieres mejorar la experiencia, es definitivamente Design Thinking. Hay un producto nuevo de un emprendimiento que quieres lanzar y no conoces, porque hay mucha incertidumbre, es primera vez que lo vas a lanzar, tienes que usar Lean Startups. Hay un producto que ya conoces, que te han solicitado, tienes todas las variables, tienes qué se debe hacer, cómo se debe hacer, porque ya pasaste por Design Thinking y es solamente desarrollarlo, entonces es Agile como tal. René Lucio, ¿cómo estás, René? ¿Es similar a un análisis Canon? Sí, diría que sí, más el Design Thinking va mucho más allá. El Design Thinking podría ser una herramienta dentro de la fase de análisis del Design Thinking, porque te permite a ti crear realmente lo que tú ves en el análisis Canon. El cliente te dice qué es vital tener, qué no es vital tener y qué crea satisfacción en el plano superior y qué no me causa tanta satisfacción, pero si lo pones, perfecto. El análisis Cano es una tremenda herramienta y puede apoyarte el proceso de design thinking en la fase de análisis, de entender o en la fase de, sí, análisis. Entender qué realmente le sacaría el wow al cliente. Ahí tú te das cuenta con un análisis Cano. Luzmar Carrillo nos pregunta cómo podría prototipar si la propuesta o idea es una automatización de un proceso. Hay muchas herramientas para poder simular automatizaciones de procesos. Una de ellas es el Value Stream Mapping. Por supuesto, tú tienes todos los elementos de entrada, salida, manejo tus inventarios, capacidad de cada proceso o cada estación dentro del proceso. Y el análisis de la cadena de valor o Value Stream Mapping es una de las herramientas más poderosas que tiene Lean y por supuesto que puede simularlo ajustando variables dentro de ese proceso. Hay herramientas informáticas ya que te simulan esto. Y por supuesto, Luzmar, con muchísimo gusto, si me contactas, puede ser por LinkedIn, a través de Lean Six Sigma Solution, te podría ampliar un poco más sobre el Value Stream Mapping. De hecho, hay buenos videos que el coach Timothy Ewen tiene en la nube de Value Stream Mapping explicándolo a detalle, pero sí puede simular procesos. Hay un sinfín de herramientas que pueden simular procesos y estaría muy gustoso de poder colaborarte con eso, Luzmar.
Ivonne Henao nos comenta, ya respondiste mi pregunta con tus últimos slides, gracias. Ok, siempre un gusto. Jesús Pérez, buenos días. ¿Existe una certificación para el Design Thinker? ¿Cuándo inicia? Ok, el Design Thinking va a ser parte de futuros proyectos que va a estar trabajando Lean Six Sigma Solutions y va a ser parte de la certificación probablemente de Agile Scrum, el Scrum Master o del Agile Scrum Certification Professional. Ok, bueno, gracias a todos realmente por su participación, sus preguntas el día de hoy. He quedado totalmente emocionado, lleno de emociones. Para mí es un tema que me llena de mucha emoción poder facilitarlo. No sin antes agradecerle a los siete países, a los 7 países que tenemos registrados el día de hoy. Y miren, voy a lanzar solamente una pequeña encuesta rapidita. Bueno, realmente es un pequeño quiz. A los que me pueden ayudar con este quiz, lo acabo de lanzar, que son unas preguntas solamente para aterrizar los conceptos, si se entendieron, cómo fue el entendimiento de los conceptos que vimos hoy en una hora del Design Thinking. Al mismo tiempo recordarles que pueden contactar a través de info@link6sss, que es link6solution.com, para los cursos de certificación Yellow Belt, Green Belt, y para el 3 de octubre va a estar iniciando la próxima ronda de certificación del Agile Scrum Professional, que fue un éxito total. Gracias a todos los que participaron, sus comentarios fueron geniales. Estamos muy agradecidos. Lean Six Sigma Solutions, Timothy, Vivian, la ingeniera Vivian, que participó como expositora. Ya está avanzando el examen que pusimos allí rapidito. Después de este examen, no se me desconecten, les voy a pedir un favor, nada más una rapidita encuesta que también les tengo que lanzar rapidito, y ya con esto vamos despidiendo. Entonces, gracias a ti, Luzmar, muy amable. Vamos a ver entonces rapidito. Mira, la primera pregunta voy a ir resolviéndolas. Dice, el Design Thinking es una metodología que concentra sus esfuerzos en tratar de captar qué necesidades tiene el consumidor para cubrirlas por medio de un producto. La mayoría está respondiendo correctamente, sí, que es cierto. Ya le estoy dando la ayudita ahí. Todavía están votando, están llenando las preguntas. La pregunta número 2, les voy a dar otra ayudita allí. ¿Qué nos permite entender el garabato de Daniel Newman? Observar el paso del aparente caos. El 100% está respondiendo perfectamente bien. La pregunta número 3 es, las fases del Design Thinking son. Hay un poco de confusión allí. Les voy a repetir, no les voy a decir la respuesta, pero les voy a decir es empatizar, no empanizar. Encuestar no es parte de la fase. La encuesta es parte de la parte de empatizar. Ya les dije cuáles hay que descartar y por ende quedaría uno que la mayoría está respondiendo correctamente o de manera correcta. Y la pregunta número 4 es, el Design Thinking se apalanca, perdón, disculpen, allí dice se apalanca en modelos abductivos, divergentes, convergentes. Ambas son correctas. La mitad está contestando que ambas son correctas, un 46% divergentes y convergentes, y un 4% una persona que es abductiva. La respuesta, para tenerlo claro, es ambas son correctas. El modelo abductivo contiene divergencia y convergencia. ¿Ok? En la anterior, la pregunta número 3, es empatizar, definir, idear, prototipar, testear y evaluar, que son las mismas, o son parte de la misma, ¿ok? Bien, vamos a cerrar las votaciones, el examencito aquí. Gracias a los que participaron. No se me vayan, es una encuestita rapidita. Voy a mostrar los resultados que quedaron hasta el momento y voy a lanzarles entonces, ahí les estoy mostrando los resultados, y ahora les voy a lanzar una encuestita rapidita. Por favor, esta encuesta, si me pueden colaborar con sus respuestas. Así que, y gracias a Sergio Penagos,
Muy amable, muy amable, muy amable, Sergio Penagos, y agradecemos su comentario. Nos dice, muy buena presentación, nos dice. Le agradecemos sus comentarios. ¿Ok? Muy amables. Bien, entonces espero haya sido de el entero agrado de todos. A mí sí, para mí fue un grandísimo honor. Gracias a Lean Six Sigma Solution nuevamente por la oportunidad. Y bueno, yo creo que sin mayores entonces nos estaríamos viendo. Los que ya participaron en la encuesta, agradecemos su participación y estaremos programando futuras webinars y estaremos gustosos de poder contar con cada uno de ustedes en las próximas semanas y en las próximas sesiones. Así que, sin más, me despido. Saludos y gracias a todos.